Bueno, damos por iniciada ahora sí esta clase. Como les estuve comentando ahí por todos los medios de comunicación, esta clase va a ser relativamente corta, ¿no? No vamos a ver nada nuevo, simplemente a modo de repaso de algunas cuestiones que estuvimos viendo, más que nada burocráticas sobre el curso y del ABC de Python que tuvimos el lunes. Así que voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Muchas gracias por estar en este vivo un día feriado y también muchas gracias para el que esté mirando la grabación en un futuro no muy lejano sobre esta clase. Así que bueno, empecemos con lo primero. Lo primero es, teníamos a disposición una web donde tenemos centralizado todo el material, web que les dejo acá mismo en el chat y en la descripción del video de la grabación. Bueno, en esta web es la que estamos mirando en la pantalla, donde voy a hacer hincapié en que principalmente, más allá del botón de la clase, que ya lo saben, por algo están acá en vivo, no se olviden por favor de dejar sus datos en este botón, que nos faltan 2 personas que todavía no han ingresado con su información. Así que porfi, si no lo han hecho, denle clic a este botón y nos dejan sus datos personales para poderlos contactar. Luego tenemos un botoncito para hacer preguntas, donde cada pregunta que me hagan me va a aparecer acá y las vamos a poder consultar, responder por algún medio de comunicación. Y fundamental, también acá van a ir teniendo los links de las clases que yo les voy dando. ¿Sí? En particular ya tenemos la clase 1, después de un rato vamos a tener la clase número 2. Bueno, tenemos el material con el drive a todo lo que vamos a ir viendo y lo que veremos más adelante. Obviamente la lista de reproducción de las grabaciones y cada una de las tareas. Por ahora solamente tenemos la tarea de la clase 1. ¿Sí? Así que no se olviden de chusmear siempre esta página, que acá tienen todo disponible. Bueno, la clase pasada estuvimos trabajando muy poquitas cosas, pero básicamente estuvimos haciendo una analogía entre lo que saben de pseudocódigo y los primeros pasos de Python, ¿no? Vimos el escribir, que ahora se llama print, vimos el leer, que ahora se llama input, vimos los comentarios, que ahora son con numeral, las variables, que son de tipado dinámico, es decir, que ya no hace falta definir de qué tipo de datos son. Después vimos las variables lógicas, que en vez de verdadero y falso ahora se llaman true y false. Vimos operaciones aritméticas, que ahí no hay mayores cambios. Operaciones lógicas, que lo vimos muy por arriba y después lo vamos a ver un poquito mejor, pero tampoco hay mayores cambios con eso. Y en líneas generales estuvimos observando que Python es mucho más sencillo que la sintaxis de pseudocódigo. La próxima semana seguramente empezaremos con cosas más interesantes, ¿no? como condiciones, cuestiones lógicas, etcétera. Pero no voy a hacer nada de eso ahora. Simplemente ahora lo que les voy a decir es lo que les estuve mencionando la clase pasada. Siempre vamos a tener una clase impar, por ejemplo la clase 1, y en la clase 2, que va a ser a modo de práctica o algo así, vamos a tener la tarea que tienen que realizar. Por ejemplo, en la clase 2 ustedes tienen disponible ya el ejercicio acorde a la clase 1, ejercicio que acá lo tengo abierto. No, este es el ejercicio o los ejercicios que ustedes tendrían que hacer en base a la clase número 1 que hemos tenido, ¿no? Donde vemos básicamente operaciones aritméticas, recorrido de cadenas de texto y no mucho más. Después repasar algunas cositas sobre los tipos de datos, ¿no? Con lo que estuvimos viendo del comando types. Lo que se llama el slicing, lo que hicimos al final de la clase, ¿no? de tomar, por ejemplo, de la posición 0 a la 3 para ESC, que ahora lo repasamos un poquito. Algunos juegos con el print y no mucho más. Bueno, estas son todas las tareas para que practiquen lo de la clase anterior, la clase 1. Así todo, para entregar, no les pedimos que entreguen todos los ejercicios, sino que solamente les pedimos que entreguen uno. ¿Ven? Si se fijan acá tenemos, ¿no? El ejercicio para entregar. En el ejercicio para entregar, de todos esos ejercicios, hacemos hincapié solamente en uno. Ya lo tenía abierto, es este de acá. En particular, el que tienen que entregar es el ejercicio 6, si no me falla la memoria. Solo eso tienen que entregar. ¿Y cómo se lo entrega? De una forma bastante sencilla. Tienen que duplicar, o sea, hacer un copiar y pegar del enunciado y resolver. Y dejarlo en el drive que les dejamos, ¿no? con sus datos. ¿Sí? Ahí se los muestro cuando termine de cargar. Pero básicamente acá van a ver el enunciado de lo que tienen que hacer. Tienen que copiar esto en un nuevo collapse y acá abajo obviamente hacen el ejercicio. ¿Sí? Así que de esa forma tendrían que entregarlo ustedes. A modo de ejemplo dejamos acá el de Rodrigo. Después, una vez que ustedes lo van subiendo, nosotros lo miramos y lo borramos para que nadie se lo copie, ¿no? Pero ahora lo dejamos a modo de ejemplo, que está muy bien entregado.
Acá Rodrigo lo entregó y dejó sus datos. Nosotros ahora después lo borramos de acá. A medida que los vamos viendo, los vamos borrando. Así nadie los recupera. Bueno, entonces acá mismo es donde van a tener que entregar todos el ejercicio o los ejercicios que les pidamos. En este caso en particular les pedimos solamente uno de toda la lista que tienen. Donde les recuerdo que toda la lista de ejercicios son todos estos. Obligatorio es el que les mostré recién. Los otros son simplemente para que practiquen y refuercen los contenidos y para que los trabajen los viernes presenciales, ¿no? El viernes presencial vayan con estos ejercicios y digan, che, este no me salió, esto no sé si está bien, etcétera. Para eso están los viernes, para que trabajemos con estos ejercicios. Hasta aquí ha sido clara mi explicación. ¿Cómo vamos con esto? Todo en orden. Excelente. Bien. Si no hay nada que consultar ni decir sobre todo esto, mi idea es, como para no terminar la clase ya, es solamente hacer 2 ejercicios de estos. Así por lo menos tienen una base de algo, ¿no? Yo estuve mirándolo un poco antes de empezar la clase para ver por cuál podemos empezar. Me parece bueno empezar por el ejercicio 1. Vamos a hacer este, no lo voy a hacer exactamente igual, así les queda para que lo hagan, pero como para entrar en calor voy a hacer algo muy parecido. Así que este ejercicio lo voy a copiar, lo voy a pegar como por acá. Y lo voy a hacer, así lo voy a utilizar a modo de repaso de lo que vimos la clase pasada. Así que acá lo tenemos. Esto es lo que pide el ejercicio. Y yo voy a hacer algo parecidito. Cuando pueda apretar Enter, ahí estamos. Bien, esto es lo que pide el ejercicio. Bueno, básicamente calcular una nota de un alumno en base a 2 exámenes, ¿no? Alguien se sacó 2 notas, nota 1 y nota 2. Calcular un porcentaje, lo que se llama un promedio pesado. La primera nota vale un 40% y la segunda nota vale un 60%. Eso es lo que pide el ejercicio. Pero yo voy a hacer otra cosa. Yo lo que voy a hacer es calcular el promedio entre 2 notas. Solamente el promedio, no lo voy a hacer pesado. ¿Cómo es el promedio? Bueno, supongamos que alguien se sacó un 10 en el primer examen y un 4 en el segundo examen, ¿no? Su promedio va a ser 7. ¿Por qué? Porque 4 más 10 o 10 más 4 da 14 y dividido 2, que es la cantidad de notas, da 7. ¿No? Vamos a hacer eso como para ir aumentando de a poquito la dificultad. Entonces yo voy a definir una nota 1 que la voy a preguntar. Voy a decir, bueno, ¿cuál fue tu primera nota? Voy a preguntar, ¿cuál fue la primera nota de esta persona? ¿Sí? ¿Cuál fue tu primera nota? Esto se va a guardar en nota 1. Y de la misma forma vamos a hacer cuál fue tu segunda nota. Y lo voy a guardar en nota 2. Esto lo habíamos mencionado, que así como está bastante bien. De hecho ya va a funcionar. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ver que parecería que funciona, pero no es así. La primera vez les recuerdo que tarda un poquito en levantarse el entorno. Bien, bueno, acá parecería que funciona, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me saqué un 8 y después me saqué un 10, ¿no? A simple vista parecería que esto está funcionando y está funcionando muy bien, pero vamos a ver que no es así, que no funciona tan bien como uno espera. ¿Por qué? Voy a realizar el promedio entre estas notas. El promedio no es otra cosa más que nota 1 más nota 2 dividido la cantidad de notas. La cantidad de notas en este caso es 2. ¿Sí? Principios básicos de la matemática, ¿no? Siempre cuidado con los paréntesis, ¿no? Porque si no se separan términos y las operaciones se van a hacer de otra forma, ¿no? Si yo no pongo este paréntesis, la lectura intuitiva parecería ser nota 1 más nota 2 dividido 2, pero bueno, la matemática nos dice que vamos a hacer nota 1 más la mitad de la nota 2. Entonces si uno no pone el paréntesis, el orden de las operaciones no va a ser el que queremos, así que el paréntesis es fundamental. Entonces esta es la cuenta que queremos hacer. Y después nos vendría muy bien, bueno, apreté Enter sin querer. Voy a sacar esto. Voy a cancelar esto porque no quería apretar Enter. Lo que iba a decir es, después de esto, una vez que uno calcula el promedio, uno lo que seguramente quiere es hacer un print para mostrar el promedio.
¿sí? Vamos a mostrar el promedio, entre llaves, promedio. Recordemos que cuando uno quiere mostrar texto mezclado con variables, la notación que yo les recomiendo es que pongan una F antes de las comillas y entre llaves las variables. Bueno, y ahora sí lo voy a ejecutar para que vean el error que va a surgir. Es un error no muy claro, ¿no? Vamos, nota 1, me saqué un 5. Nota 2, me saqué un 7. Por ende, el promedio debería dar 6, porque 5 más 7 nos va a dar 12 y dividido 2 nos va a dar 6. Sin embargo, cuando yo apreté Enter, esto explota por todos lados y me tira un error muy bonito, ¿no? Me dice, es importante que uno empiece a tratar de leer los errores que nos va diciendo la consola, ¿no? Acá me va a decir, che, en la línea 7 hay un problema, ¿no? Acá me lo está diciendo. La línea 7 no la pude terminar. La línea 7 es la que dice que el promedio es igual a la nota 1 más la nota 2 dividido 2. Y en particular me dice por qué no puede hacer eso. Y me está diciendo que no está soportada, que no se puede dividir un string con un entero. ¿Por qué? El entero es el 2, hasta ahí va bien. El problema es que esto de acá arriba me da un string. Cuando yo hago el más, habíamos visto que el más entre letras es la concatenación. Y sin embargo ustedes me van a decir, pero ¿dónde están las letras si yo agregué un 5 y un 7? Bueno, pero el 5 y el 7 se ven como números, parecen ser números, pero no son números. Habíamos comentado en la clase pasada que el input, por más que uno tipee un número, el input siempre te da un string, una cadena. Entonces, cuando uno pide un número, tiene que hacer la operación de lo que se llama casteo. El nombre es anecdótico para nosotros, pero castear quiere decir que el resultado de este input, o sea, lo que la gente tipee, lo vamos a transformar en un entero. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo un número. Si estamos pidiendo un número, queremos que eso sea un número. Entonces, es fundamental que cuando ustedes hagan un input de un número, ya sea de entero o flotante o float, lo casteen, porque si no va a ser cadena. Y si es cadena, no podemos realizar las operaciones matemáticas. Entonces, vuelvo a ejecutar y ahí sí vamos a ver que funciona. Me saqué un 9 y me saqué un 1, mi promedio es un glorioso 5. Así que efectivamente con eso lo solucionamos. Alguien me va a preguntar por ahí, ¿esto funciona para los enteros nada más? No, también funciona para los decimales. Así que vamos a suponer que estamos frente a una materia que tiene un profesor así de esos que le gusta poner nota con coma, ¿no? Y la primera nota te sacaste un 6.12. Y en la segunda nota te sacaste un 9.30. Porque hiciste casi todo bien. Y bueno, esto funciona igual, ¿sí? El promedio en este caso es 7.71. Entonces, si uno sabe que alguien va a tipear un número con decimales, lo puede castear directamente como decimal y todo va a funcionar. Lo importante y lo que tienen que recordar es que el input siempre te da una cadena. Si vos querés que sea un número y estás seguro que va a ser un número, tenés que realizar esta operación que se llama casteo, que no es otra cosa más que simplemente agregarle el tipo de dato que estás esperando adelante del input. Bastante sencillito. Y con eso podemos realizar las operaciones aritméticas sin ningún tipo de inconveniente. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto, perfecto. Glorioso. Bueno, vamos a hacer otro. Vamos a hacer nota 3 y nota 4. Que no las voy a pedir por teclado, total, eso creo que ya lo entendimos. Supongamos que en la nota 3 me saqué, de hecho voy a usar las mismas variables, nota 1 y nota 2, voy a seguir usando las mismas variables. Supongamos que en la primera nota me saqué un 8 y en la segunda nota me saqué un 4. De hecho acá me saqué un 9, de hecho. O sea, empecé muy bien la materia y terminé muy flojito. Bueno, si yo hago el promedio, otra vez me equivoqué y apreté Enter, mala mía. Si yo hago el promedio, acá sabemos que nos va a dar 13 dividido 2, nos va a dar 6 y pico. Bien. Pero bueno, eso si hago el promedio estándar que hicimos antes. Ahora vamos a hacer un promedio ponderado o un promedio pesado. Un promedio pesado es efectivamente lo que está pidiendo el ejercicio, ¿no? Que es darle distinto valor a las notas. Por ejemplo, vamos a decir que la nota 1 vale un 20% de la nota final y la nota 2 vale un 80%. Ahí estamos. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que la nota 1 vale mucho menos que la nota 2. La nota 2 es más importante. Esto suele pasar muchas veces en las materias, donde
lo primero que se evalúa son contenidos así muy generales y teóricos y sencillos. Entonces eso tiene poco valor. Lo que más valor tiene es el último examen, donde se evalúa todos los conocimientos y la parte por ahí más práctica. Entonces suele ser importante darle más peso a la segunda nota. Y vamos a ver cómo se hace este tipo de promedios. Vamos con lo que se llama el promedio pesado. ¿Cómo se calcula el promedio pesado? Bueno, es la nota 1 por su peso, en este caso su peso es 20, más la nota 2, me olvidé el 1, ahora lo pongo. Ahí estamos. La nota 1 por su peso, más la nota 2 por su peso. Y acá viene una fuente de error importantísima, que por ahí cuesta entenderla, y es por cuánto tengo que dividir, ¿no? Porque siempre, si es un promedio es que hay que dividir. Entonces, ¿por cuánto hay que dividir? Hay dos notas, por ende, ¿por cuánto hay que dividir? Si uno lo mira con cariño, se parece mucho a lo que hicimos anteriormente. Antes dividíamos por 2. Bueno, ahora por cuánto habría que dividir si es un promedio pesado. El peso de la primera nota es 20, el peso de la segunda nota es 1,80. Y tenemos dos notas. Y mientras tanto, antes de ver por cuánto hay que dividir, voy haciendo el print, que me dice promedio pesado, 2 puntos, y me muestra el promedio pesado. Entonces, acá suele ser muy normal que uno diga, bueno, son dos notas, divido por 2. ¿No? Si son dos notas, tengo que dividir por 2 para hacer el promedio. De hecho, lo voy a ejecutar, vamos a ver lo que pasa. Va a funcionar, sin embargo, el promedio me da esta cosa, me da 250, cualquier pavada, ¿no? Claramente esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque no puedo dividir por 2, son dos notas, pero las notas son pesadas. El dividido 2 no nos va a funcionar cuando el promedio es pesado. ¿Por qué? Porque tenemos que siempre dividir por la cantidad de elementos que tenemos, o el peso, o la suma de los pesos. En este caso, el peso es 20 y el peso es 80. Entonces, los pesos sumados me dan 100. De hecho, viene de un porcentaje, por ende hay que dividir por 100. Entonces, apretamos play y ahora sí vemos que el promedio me da 5. Donde nuevamente me gustaría hacer hincapié en lo siguiente. El promedio tradicional sería 9 más 4, que me da 13, por ende el promedio sería 6.5. Ese sería el promedio estándar, el promedio geométrico, el promedio simétrico, todos esos nombres tiene. Este es el promedio fácil, el promedio dividido 2. Sin embargo, el promedio pesado me da 5, me da mucho menos que ese 6. ¿Por qué? Y porque el 4 vale más. O sea, como el 4 tiene más valor, es lógico que el promedio esté mucho más cerca del 4 que del 9, porque se le dio más valor al 4. Entonces, tu nota va a estar mucho más cerca del 4 que del 9, porque el 4 tiene mucho más valor. Entonces, cuando uno hace un promedio pesado, tiene que dividir por la suma de los pesos. En este caso, peso 20, peso 80, la suma da 100. Entonces, por eso dividimos por 100. Que de hecho es lo mismo que estábamos haciendo acá. Acá dividíamos por 2. A uno en salita celeste le dicen, che, dividís por la cantidad de elementos, pero es mentira que dividís por la cantidad de elementos. En realidad estás dividiendo por la suma de los pesos también. O sea, la fórmula es la misma. La única salvedad es que acá el peso de las dos cosas es exactamente el mismo. Esto vale 1 y esto también vale 1. Tienen un peso de 1. Por ende, 1 más 1 es 2. En realidad estás dividiendo también por la suma de los pesos, solo que uno no lo sabía, porque está multiplicando por 1. Que el 1 es transparente en el promedio simétrico. Pero siempre la fórmula es la misma, ¿no? Eso lo aclaré por las dudas. Si no, sigan dividiendo por 2, porque da igual, obviamente. Pero bueno, así tienen la analogía entre el promedio pesado y el promedio simétrico. Son exactamente la misma cuenta, solo que uno no lo sabía. Bueno, y bueno, en el ejercicio ustedes tienen que hacer algo muy parecido. Nota 1 y nota 2, solamente que tienen que pedirlas por parámetro, intuyo, con un input, y darle más peso a una nota que a otra. Eso es lo que pide el primer ejercicio. Y por último, yo quería hacer un ejercicio más, que déjenme ver cuál era. Podría ser ese, o podría ser este fácil. Este de acá. Bueno, este no lo voy a poder copiar y pegar, pero casi. A ver, voy a intentar copiar y pegarlo. Copy. Y vamos acá. Vamos a pegarlo a ver cómo se pega.
está tan mal. Bien, vamos a hacer eso. Listo. Bien, vamos a tratar de hacer este ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Tenemos una variable que se llama nombre. Escuela de Oficios Felipe Vallese. Ahí lo tenemos. Y tenemos que hacer slicing sobre este nombre, ¿sí? Para obtener los siguientes resultados. Bueno, vamos a hacer eso de a poco. A ver. Slicing, no me acuerdo si dije el nombre de la clase pasada, pero slicing es lo que tenemos entre corchetes al lado de la cadena siempre, ¿sí? Es lo último con lo que terminamos la clase. Por ejemplo, si nosotros queremos que me muestre esto por pantalla, ESC, lo primero que hay que hacer es identificarlo en el texto donde está. Bueno, está acá, ¿no? Entonces lo que queremos en realidad es del nombre solamente algunas cosas. Por ejemplo, bueno, esto hay mil formas de hacerlo. Vamos a recordar cómo era esto. Si yo ponía 0, 2 puntos, 8, voy a poner cualquier cosa para recordar lo que hacía. ¿Esto qué me mostraba? Esto me decía escuela. ¿Por qué? Porque me va a mostrar la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Siempre me va a mostrar hasta una menos de lo que puse acá como límite superior, ¿sí? Y siempre empieza de la 0. Recordemos que las cadenas de caracteres empiezan siempre en 0. O sea, la E está en la posición 0. Por ende, si yo quiero que me muestre las primeras 3, ¿cómo les parece que hay que hacer eso? Efectivamente, de 0 a 4, ¿no? Empezar del principio y terminar en la 3. Terminar en la 3 implica hacer hasta la 4. Y ahí lo tenemos. Sencillo. 0, 1. Hasta la 3, perdón, fue mala mía. Vos queremos la 0, la 1, la 0, la 1 y la 2. O sea, en realidad terminamos en la 2, porque es 0, 1 y 2. Por ende hay que poner hasta la 3. Y porque la E está en la 0. O sea, poner hasta el 4 quiere decir llegar hasta el 3, pero llegar hasta el 3 implica 4 elementos, porque empezamos del 0. Eso es fácilmente confundible. Ahí estamos. Listo, ahí lo tenemos. Después, el siguiente es la D. ¿Cómo hacemos para identificar eso? Bueno, primero hay que buscarlo acá, ¿no? Sería que quiero que me muestre solamente esta parte que está acá. Bueno, la idea es la misma. Me paro en nombre. ¿Dónde quiero empezar? Quiero empezar por la L. Toqué cualquier cosa. Bueno, la L, ¿en qué posición está? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Parecería que está en la posición 5. ¿Y qué posiciones quiero mostrar? De la 5 hasta la 6, 7, 8. Hasta la 8. Pero quiero incluir a la 8, por ende voy hasta la 9. Entonces después háganlo con calma, con una hoja, tranquilos, ilustrando cada una de las posiciones. Pero ahí lo tenemos. Súper fácil. Ahora vamos con este último, ¿no? Que es mostrar al revés. Este es difícil. Vamos a recordar cómo se hacía eso. Cuando uno quiere mostrar al revés una palabra o recorrerla al revés, esto se hacía utilizando el -1, ¿sí? -1, 2 puntos, 2 puntos. De hecho, creo que lo indica en el PowerPoint, si no me falla la memoria. Creo que en el PowerPoint les dice, acá en esta presentación les dice cómo se hace. Acá está, ¿ven? Como para que si no lo recuerdan, es fácilmente lo tienen ahí. 2 puntos, 2 puntos, -1. Si uno pone 2 puntos, 2 puntos, -1, esto lo que hace es abarca todas las posiciones, pero en el sentido inverso, desde el -1. El -1, recuerden que lo utilizábamos para decir última posición. Es decir, va desde la última posición hasta la primera. En ese sentido, de la última a la primera no es otra cosa más que ir totalmente al revés. Y bueno, después el otro que pide, no sé si yo no lo entendí o qué, pero parecería que nos pide mostrar todos los elementos, ¿sí? Este otro nos pide mostrar exactamente todo, pero utilizando slicing. Bueno, ¿cómo les parece que haríamos eso? ¿No? Quiero mostrar exactamente el texto, pero utilizando slicing. Sería fácil decir, y bueno, che, pone nombre, total nombre es eso, pumba. Terminé, parecería que terminé, pero bueno, acá no estamos usando slicing, ¿sí?
lo que quiero es hacer slicing. Entonces por ahí me dicen 2 puntos, 2 puntos. Por ahí me están diciendo que ponga 2 puntos, 2 puntos. Ejecutamos. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Es exactamente lo mismo que lo anterior. Esto es mostrar todo, pero en el sentido por defecto, ¿no? De izquierda a derecha. Desde la 0 hasta el final. Y esto es desde el final hasta la 0. ¿Sí? Otra alternativa que seguramente se les va a ocurrir es... Esta la voy a dejar porque funciona y funciona bien, pero vamos a hacer una más. Porque esta es recordando la sintaxis, ¿no? Cuando uno recuerda ese tipo de reglas de sintaxis, es fácil hacer los ejercicios, pero a veces... No hay problema, Daniel. Pero a veces uno no recuerda estas cosas, ¿no? Pues estas cosas son muy puntuales de Python. Sin embargo, sin recordar eso también lo podemos hacer simplemente pensando. Si yo quiero mostrar todos los elementos, quiere decir que tengo que empezar por el primer elemento, o sea, el elemento 0. Y acá tendríamos que poner el último elemento. El último elemento habría que contar, ¿no? A ver cuántos son. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21... 24, 27, 30, parecería que son 32. Voy a poner 33, por ahí conté mal. No, parecía que conté bien. Bien, son 32 elementos, por ende si me muevo desde la 0 hasta la 33, esto funciona perfectamente. Así que esta sería otra alternativa. Y la última alternativa que les voy a mostrar es un poquito más profesional si quieren, pero no recuerdo si lo vimos, así que lo pueden ignorar. Que es utilizar el comando len. Len te dice cuántos elementos tiene nombre. Lo voy a escribir acá y igual después lo vuelvo a decir. Len te dice cuántos elementos tiene nombre. O sea, len me va a decir que Escuela de Oficios Vallese tiene 32 elementos. Si yo lo ejecuto así, vamos a ver que va a andar casi bien. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Entonces el resultado es exactamente el mismo que el que teníamos antes. Ya me dice cuántos elementos son y me muestra cada uno de ellos. ¿Estamos? Ahí lo tenemos. Bueno, y eso ha sido como un repaso de las operaciones básicas, de cómo nos vamos a mover en el curso, de las tareas que tienen como para practicarlo de la clase 1. Así que en líneas generales ya hicimos el ejercicio 1 y el 4 por ahí. Tienen un par más como para practicar y para después consultar el viernes cualquier duda que surja. Y no se olviden, porfa, de entregar el ejercicio que se les pide, que creo que era el 6 o el 7 o uno de esos, duplicando lo que tenemos duplicando esto y entregándolo con su nombre y apellido. Así tenemos registro de su performance en el curso. Así que bueno, creo que por hoy es más que suficiente. Súper repaso. No sé si tienen alguna consulta, duda, discrepancia, sugerencia. Es un buen momento. Si no, voy cortando la grabación. Y no le saco más de su finde. Era simplemente para no perder el ritmo con el curso y mantenernos tibios para la próxima clase, que va a ser el viernes. Si no, se me hacía mucho tiempo entre un lunes y el otro viernes, era demasiado tiempo. ¿Todo bien? Nada que comentar, decir. Perfecto, gracias Daniel. Gracias Rodri. Bueno, buenísimo. Si no hay nada que comentar, nada, bueno, los invito a disfrutar de su fin de semana. Después rehacer los ejercicios, pensarlos, preguntar cualquier duda que tengan. Y los que no estuvieron presentes, gracias por mirar esta grabación. Y nos vamos a ver dentro de un par de días, el viernes. Así que bueno, disfruten de su fin de semana. Muchas gracias por estar mirando este contenido. Buen fin de semana, nos vemos, hasta prontito.